tal, señores? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver, continuar con la parte faltante del tema de la RM972. La semana pasada hicimos, un repaso de las definiciones que nos da esta normativa. También vimos los 7 lineamientos. Ahí vimos cada uno de los 7 lineamientos, vimos algunos ejemplos. Entonces, esta segunda parte de acá, señores, lo que vamos a ver es la parte de las consideraciones para el regreso y reincorporación al trabajo. Dice, ¿no? Ahora, la RM, ¿qué considera como regreso al trabajo? Entonces, para eso va a dar una pequeña lectura y dice acá, ¿no? Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado, dice, a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social. O sea, la cuarentena dictada por el año pasado en quincena de marzo, ¿no? Y no presentaron sintomatología COVID-19. O sea, Roberto, en resumen, gente que nunca tuvo síntomas relacionados al tema del COVID-19. Y ni son actualmente casos sospechosos, eso ya lo vimos también la semana pasada, ni confirmado de COVID-19. En ese caso, dice, el regreso es automático. O sea, ¿qué quiere decir, Roberto, en resumen? Que si yo no tuve ni, o sea, yo estuve en la cuarentena, se produjo a consecuencia del estado de emergencia, entonces, y yo nunca fui infectado del COVID-19, entonces en ese caso, mi regreso va a ser automáticamente. ¿Ya? Recordemos, muchachos, que cuando vimos las definiciones hablamos del regreso y hablamos de la reincorporación, y justamente lo que está acá, ¿no? Lo que dice regreso y reincorporación. Entonces, cuando hablamos de regreso es que yo voy a reincorporarme al trabajo, pero me voy a reincorporar de mi cuarentena, de la cuarentena, o sea, que estaba aislado en mi casa, y he sido persona negativa, o sea, persona negativa al COVID-19. Entonces, en ese caso estamos hablando del regreso. Eso sí, apúntelo bien porque puede ser pregunta de examen. Hablamos del tema del regreso al trabajo. Muy bien. Entonces, ahora, aquí vamos a hablar del tema de la reincorporación. Eh, Cuando hablamos de reincorporación al trabajo, muchachos, básicamente estamos diciendo que la reincorporación es de las personas que han salido casos positivos, o sea, caso positivo inconfirmado al tema, o sea, con COVID-19. Entonces, en ese caso, para que ellos se puedan reincorporar a la empresa, se requiere lo siguiente, se requiere su alta epidemiológica, ¿ya? Entonces, esta alta se puede ser por la IAFAS, emitido por la EPS, por el MINSA, y también emitido por quién, Roberto, por el médico tratante o el médico ocupacional. Ahora, Roberto, esta alta, ¿dónde yo la puedo tener? Bueno, aquí, ¿no? El formulario F300, donde nosotros vamos a encontrar el seguimiento clínico del paciente COVID con aislamiento. Nuevamente repito, cuando hablamos de reincorporación, estamos hablando de personal que ha sido caso confirmado. ¿Ah? O sea, hablamos de los casos positivos, ¿no? Entonces, estamos hablando, señores, del tema de los casos, para ser dado para recuperación necesitamos el alta, ¿no? Ya puede ser emitida por IAFA, CPS, el MINSA, médico tratante o el médico ocupacional de la empresa. ¿Ya? Entonces, acá hay otros puntos a tener en cuenta, ¿no? Dice, ¿no? Pacientes asintomáticos, recordemos que son personas, pacientes que no, o sea, han tenido tema de COVID, pero no presentan ninguna sintomatología. Entonces, en ese caso dice, no, el alta se dará 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. Y en este caso, nuevamente lo repito, para dar de alta no se requiere que le hagamos ninguna prueba molecular para emitir la alta del paciente. Eso sí, la norma la tiene bien clara, ¿ya? Entonces, pues son casos, Roberto, pacientes asintomáticos, ¿no? Ahora, Roberto, pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 y que presentan síntomas. Igual dice, el alta, muchachos, se dará 14 días después del inicio de síntomas y se debe tener en cuenta que en este periodo puede extenderse, según Roberto King, según las evaluaciones del médico tratante. Y siempre toda extensión de descanso médico debe estar debidamente certificada. Claro, o sea, con mi descanso médico, ¿no? Y firmado más por el médico tratante. O sea, puede ser el médico tratante, muchachos, o puede ser el médico ocupacional de la empresa. ¿Ya? ¿Qué más, Roberto? Dice, pacientes moderados o graves. O sea, cuando hablamos de moderados o graves, estamos hablando de pacientes que han sido hospitalizados, dice, ¿no? Con diagnóstico confirmado. Recuerden, muchachos, que cuando hablamos de diagnóstico confirmado, es persona que ha hecho su prueba molecular, prueba de antígeno o prueba serológica.
¿ya? Dice, el alta lo establece el médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación realizada por el área de seguridad y salud del trabajo, de acuerdo con las normas vigentes, ¿ya? Entonces, en ese caso, de repente, muchachos, puede haber, puede haber de repente el médico tratante o el médico de seguridad y salud del trabajo, el médico ocupacional. ¿Qué más, Roberto? Pacientes sin pruebas confirmatorias, ¿no? El alta se dará 14 días después de inicio de los síntomas. ¿Qué más, Roberto? Dice, el personal que se reincorpore al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo, Roberto, al reinicio de labores. Dice, esta evaluación, nuevamente, la norma recarga, no requiere de pruebas de laboratorio para confirmar si es COVID, este tema de COVID-19, ¿no? Muchachos, miren, acá hay un punto también interesante. Dice lo siguiente: consideraciones para la revisión y reforzamiento de las capacidades a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según su puesto de trabajo. O sea, en resumen, lo que pasa, muchachos, es que aquí hay trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, Roberto, trabajos en altura, los trabajos en caliente, los trabajos en espacio confinado, por ejemplo, ¿no? O de repente si yo manejo maquinaria pesada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que yo he gastado en cuarentena, lo que acá la RM nos indica, muchachos, es que de repente he estado 1, 2 o 3 meses de cuarentena, de aislamiento. Entonces, en ese caso, de repente, bueno, yo puedo perder de repente alguna habilidad, ¿no? O sea, por esos 3, 4 meses que he estado de repente en aislamiento, entonces, como pierdo mi habilidad para hacer el trabajo. Entonces, en este caso, muchachos, ¿qué es lo que nos pide la RM92? Que nosotros como empresa le hagamos una capacitación. O sea, en pocas palabras, que le hagamos una reinducción sobre sus actividades de alto riesgo. Ahora, Roberto, esta inducción o capacitación o reentrenamiento puede ser de manera presencial o puede ser de manera virtual. Recordemos, muchachos, que si queremos hacer esta capacitación o esta reinducción o reentrenamiento de manera presencial, debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, tema de aforo, distanciamiento, el uso permanente de la mascarilla, ¿no? Eso, señores, lo que nosotros debemos hacer con nuestros trabajadores, hacer la inducción y la reinducción al puesto de trabajo. Recordemos, muchachos, que cuando hablábamos de las personas de factores de riesgo, grupo de riesgo, hablamos de repente de las personas mayores de 65 años, las personas con índice de masa corporal mayor a 40, personas con eh, temas cardíacos, ¿no? Entonces, esas personas son consideradas personas del grupo de riesgo. Entonces, en ese caso, Roberto, ¿qué es lo que definió la norma como el tema del regreso o el tema de reincorporación al trabajo? Ha definido lo siguiente, dice, ¿no? Miren acá. Como punto número 1 dice, ¿no? La información clínica, o sea, los antecedentes. O sea, siempre, bueno, muchachos, bueno, este es parte del trabajo del médico, el tema de la vigilancia, ¿no? Siempre, muchachos, ver el tema de estadística, ¿no? O sea, antecedentes, de historias clínicas de esta persona que forma parte del grupo de riesgo, ¿no? Dice, ¿no? La información clínica debe ser valorada por quién, Roberto, por el médico a cargo de la vigilancia, lo que le decía a usted hace un momento, ¿no? El tema de la historia del trabajador. Dice, no, Roberto, dice, la evaluación precisará el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador. Claro, eso es en sí, el médico siempre maneja se puede decir un file por cada trabajador, ¿no? Respecto a su tema de estado de salud. ¿Qué más, Roberto? Dice, ¿no? El fin de valoración es determinar la modalidad de trabajo. Claro, aquí en este caso el médico va a valorar su historia clínico de esta persona y va a analizar. Ojo, que estamos hablando, mejor voy a marcarlo acá, las personas con factores de riesgo para el COVID-19. Ya en la siguiente lámina creo que vamos a ver, vamos a recordar, ¿no? Las personas de grupo de riesgo. Pero en este caso dice, no, ¿para qué es la valoración, Roberto? Acá está, regresamos por acá. ¿Para qué, Roberto? Para definir qué cosa. Para definir si esta persona, que es de factor de riesgo, o sea, si esta persona de factor de riesgo, ¿qué va a hacer, Roberto? ¿Va a hacer un trabajo remoto, un trabajo semipresencial o un trabajo presencial? ¿Ya? Entonces, aquí analizamos historial clínico, el médico hace una valoración y en base a su análisis del médico, determina si esta persona que pertenece al grupo de riesgo va a hacer un trabajo remoto, semipresencial o presencial. Y acá están, ¿no? Justamente, muchachos, las personas que están consideradas como grupo de riesgo, lo que vimos hace un momento, ¿no? Personas con enfermedades cardiovasculares, Roberto,
mayores de 65, personas con cáncer, el tema de diabetes, Roberto, enfermedades de pulmonar crónica, hipertensión arterial, obesidad, Roberto, índice de masa corporal mayor a 40, otros estados de inmunosupresión y otros que la autoridad sanitaria establece. Y acá hay un punto, dicen las personas, Roberto, que se encuentran en alguno de los grupos de riesgo realizan prioritariamente trabajo remoto. Claro, esta es la primera opción, que realicen trabajo remoto. Bueno, siempre y cuando la actividad se pueda dar, ¿no? O sea aplicable pues, a sus puestos de trabajo. Me imagino que el señor sea trabajador de planta, ¿no? Entonces va a ser bien complicado que haga trabajo remoto. O sea, hay que analizar la situación. Y acá hay otro punto, dice, los trabajadores con algún factor de riesgo cuyas labores sean de alto y muy alto riesgo de exposición al COVID-19 y que soliciten regresar o reincorporarse deben pasar por una evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el trabajador firmará un acta, dice, ¿no? En la que deja constancia de haber recibido todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación. Recordemos, muchachos, que cuando hablamos de riesgo de exposición alto y muy alto, estamos hablando de las personas que trabajan en el sector salud. Ellas son consideradas personas de alto y muy alto riesgo de exposición al COVID-19. Y ahora, más aún, si yo estoy dentro de este grupo de riesgo que hemos visto hace un momento, entonces acá hay un trabajo, este, se podría decir, prioritario de médico ocupacional, ¿no? Va a tener que evaluar a estas personas de grupo, o sea, personas que están dentro del factor de riesgo y además que están dentro de un riesgo alto, muy alto de exposición al COVID-19. Entonces, en ese caso, la empresa debe agarrar y debe entregarle y debe capacitar a esta persona sobre todos los riesgos que implica su regreso o su reincorporación. ¿Ya? Y hay que, bueno, acá dice bien claro, muchachos, que hay que hacerle firmar un acta, ¿no? De que nosotros le hemos explicado todos los riesgos a los cuales va a estar expuesto en su regreso y su reincorporación. ¿Qué más, Roberto? En el caso de trabajadores que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia durante el embarazo, dice el médico ocupacional determinará si puede permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelar la salud y vida de la trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo. Claro, ¿no? Eh, hace un momento también vimos, ¿no? Las personas que están en estado de gestación, se recomienda que automáticamente vayan a hacer trabajo remoto. Nuevamente repito, siempre y cuando su trabajo aplique, ¿no? Pero como digo, normalmente siempre se aplica trabajo remoto. ¿Qué más, Robert? Pues, o de repente, derivarla a un área donde no haya mucha exposición, ¿no? Al tema del COVID-19. ¿Qué más, Roberto? Dice, aquellos trabajadores con factor de riesgo que hayan superado el COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrían hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en el presente documento, siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe hasta tener nueva información. Claro, nuevamente repetamos reafirmando lo que hemos leído, o sea, hace un momento, ¿no? Si estas personas que ya han tenido COVID-19 y quieran reincorporarse a su puesto de trabajo, la empresa tiene que haber cumplido todo lo descrito en el plan de vigilancia, previsión y control, donde están todos los 7 lineamientos, ahí están todas las medidas de prevención contra el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, eso en caso de personas que quieran regresar y a personas que hayan tenido el tema del COVID-19. Bueno, no es regresar, es el tema de la reincorporación. Algunas disposiciones complementarias, Roberto, ¿no? Dice, los empleadores deben, bueno, sí, de cajón estoy acá, ¿no? Vamos a ir marcando, dice, los empleadores deben implementar el plan de vigilancia, previsión y control a fin de proteger, bueno, la seguridad y salud de los trabajadores que están a su cargo. Recordemos que cuando hablamos, la 972, cuando habla de trabajadores, habla tanto de los trabajadores propios como los contratistas, ¿ah? Otro punto también es que la norma también nos da, o sea, no nos dice, no, ya, solo aplica lo que te pide la RM972, no, dice lo siguiente, dice, no, los empleadores podrán establecer mayores medidas de prevención con relación a las características de la actividad económica. O sea, yo puedo implementar más allá de lo que me pide la norma, ¿ya? Y la norma me lo dice acá, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, Roberto? Dice, ¿no? Los empleadores pueden emplear en adición otros lineamientos específicos para la economía de su sector económico. Claro, recordemos, muchachos, que en la primera sesión, muchachos,
vimos que salió justamente la ARM que está relacionada justamente al tema del plan de vigilancia, prevención y control, y paralelamente salieron los protocolos de cada sector. Entonces aquí lo que nos dice es que ya Roberto, pues salió la RM972, aparte, adicionalmente a la RM972, yo tengo que aplicar los protocolos que me aplican a mí en mi sector. Eso es lo que me quiere decir acá esta parte, este párrafo, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Dice, el servicio de seguridad y seguridad del trabajo o el personal de salud del empleador es responsable de realizar el seguimiento y gestionar la notificación al trabajador no positivo a la entidad de salud correspondiente. Claro, ahí ya tenemos un formato, me falta ese formato F300, donde yo notifico a la entidad de salud, ¿no? Y es más, yo debo hacerle, bueno, el médico ocupacional debe hacer el seguimiento a estas personas que han sido confirmadas como caso positivo, un caso confirmado con una prueba de laboratorio, ¿no? Pues, durante la vigilancia de la emergencia sanitaria, los empleadores que no cuenten con el servicio de seguridad en el trabajo o vigilancia en la salud de los trabajadores o no la han implementado, entonces, bueno, acá les da un chance, entonces deben aplicar como mínimo lo que pide el anexo 1, que lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más dice? Las evaluaciones médico-ocupacionales deben ser realizadas cumpliendo más medidas estrictas de control de infecciones y lineamientos. ¿Ya? Nuevamente repito, ¿no? Dice, las evaluaciones médico-ocupacionales deben ser realizadas cumpliendo las más medidas de control de infecciones de los lineamientos. Claro, o sea, estamos hablando de los exámenes ocupacionales. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ya estamos aplicando, donde yo trabajo actualmente, muchachos, yo ya estoy aplicando ya los exámenes de ingreso y los exámenes de salida. Exámenes médicos ocupacionales. A ver, dice, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, muchachos, por la COVID-19, los empleadores que se encuentren operando remotamente deben establecer actividades de vigilancia y monitoreo de la salud integral a sus trabajadores, ¿no? Con el fin de contribuir a la disminución del riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, aquí estamos hablando, muchachos, de las personas que están realizando trabajo remoto, ¿ya? Entonces, me dice que yo tengo que agarrar y hacer tener contacto con estas personas que realizan trabajo remoto. ¿Qué es lo que va a hacer Roberto acá? Establecer una comunicación constante. Puede ser, de repente, creo un grupo de WhatsApp, o de repente cada fin de semana, o cada inicio de semana, hacer un reporte, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Monitorear a casos positivos, detectar casos que necesitan apoyo, generar espacios de reencuentro virtual, lo que hablaba hace un momento, educar permanentemente sobre las medidas preventivas y tomar acciones que se tomarán para realizar las actividades. Claro, o sea, ¿qué hacer para que estas personas que están haciendo trabajo remoto puedan regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo, ¿no? Pero esos son los puntos que debemos tomar en cuenta, muchachos, y justamente eso es lo que nos indica la, este, la, la 972. Esto también ya bueno, lo hemos repetido bastantes veces porque hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto de aquí, la RM972, cuando nos habla del tema de presentar el plan al MINSA, nos dice que hay que hacerlo a través del SISCOBI, pero en la realidad no hay, ¿no? O sea, lo que hay que hacer, señores, es elaborar nuestro plan según lo que hemos revisado. El plan tiene que ser, nuevamente repito, aprobado por el Comité del Supervisor de Seguridad en el Trabajo y posteriormente, muchachos, enviárselo al MINSA mediante el correo de empresa@minsa.gov.p. Y acá está lo que nos decía, le dimos lectura hace un momento, ¿no? Dice, ¿no? Si en caso yo no cuente con un servicio médico, un servicio de seguridad en el trabajo, con el tema de vigilancia médica, entonces yo puedo agarrar y me puedo adecuar al anexo número 1. ¿Ya? Entonces, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá nos habla, por ejemplo, miren acá, dice el trabajo tipo 1, ¿no? Dice, no está incluido en el decreto supremo 003 del 98 de salud. Entonces, o sea, son empresas que no son consideradas de alto riesgo. Y acá me dicen, ¿no? De 5 a 20 trabajadores, 15 días responsable, o sea, o quién va a ver la vigilancia, bueno, siempre va a estar el empleador como responsable y siempre hay que ver que exista un profesional de la salud. Y así vamos cruzando, ¿no? Por ejemplo, a ver, vayamos a otro ejemplo, dice, ¿no? Centro de trabajo tipo 3 dice, de 21 a 50 trabajadores. En ese caso igual, ¿no?
el responsable dice que es el empleador y tiene que haber un profesional de salud. Recuerda, muchachos, que ya vimos quién es el profesional de la salud. Está el médico y está en la licenciada en enfermería. A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, aquí, tipo 5, ¿ves? Dice, ¿no? Centro de trabajo tipo 5 de 101 a 500 trabajadores. En este caso, Roberto, ¿qué me corresponde implementar? Acá me dice, bueno, siempre va a ser el empleador responsable, siempre, me dice acá, y aquí, si estoy en esta cantidad de trabajadores, tengo que, dice, me aplica una licenciada en enfermería y me aplica un médico ocupacional, ¿ya? Y lo bueno de esta norma, muchachos, es que también, o sea, por cada tipo nos indica, el, acá está, ¿ven? O sea, por cada tipo nos indica más o menos las características o los perfiles que deben tener cada profesional de la salud. Por ejemplo, vayamos a ver lo que hemos cogido como ejemplo, ¿no? Tipo 1, Roberto, ¿no? Dice, el empleado podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada. Dice, como mínimo, por un instituto de educación superior en salud ocupacional, Roberto, en seguridad en el trabajo o gestión de riesgos, ¿no? Dice, ¿no? Para implementar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿no? Entonces, se da cuenta, entonces, un profesional de salud puede ser un médico o una licenciada en enfermería, ¿ya? Ojo, estamos hablando de licenciada en enfermería. Entonces, se dan cuenta, mire, ya nos dan un perfil, ¿no? Que igual de repente eh, educación, no, y dice solo capacitación, ¿ah? Puede ser un diplomado, una maestría o un curso, ¿no? Respecto con temas de salud ocupacional, seguridad en el trabajo, gestión de riesgo de desastres, ¿ya? A ver, vayamos a ver lo que vimos en el tipo 3. Vamos a ver lo que dice tipo 3, ¿no? Dice, el empleador debe contar con un profesional de salud, con miren, capacitación universitaria. Mira, ya acá ya, o sea, en cada tipo ya va subiendo el tema del perfil, ¿no? Con capacitación universitaria mínima de maestría en salud ocupacional. Ya no está hablando acá de maestría en salud ocupacional, en seguridad del trabajo, gestión de riesgos o en el Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo, el CEPRI. Mira, de salud. Y si el servicio de profesional debe tener una duración mínima de 12, y acá ya nos está dando tiempo, ¿no? O sea, este profesional de salud dice que tiene que estar mínimo 12 horas a la semana. 12 horas semanales, ¿no? Dice que tiene que estar este profesional de la salud. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué nos pide en el tipo 5. O sea, estamos viendo los ejemplos que vimos, ¿no? Dice, el empleado debe contar como mínimo con un médico y un profesional de salud, de preferencia licenciada en enfermería. Ya no está diciendo, ¿no? De preferencia una licenciada en enfermería, debiendo tener uno de ellos capacitación universitaria mínima de maestría en salud ocupacional, mírenme, medicina y seguridad en el trabajo o gestión de riesgos en desastres o equivalentes. Dice, ¿para qué, Roberto? Para implementar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Dice, el servicio del profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, o sea, de acuerdo al tipo de empresa, el perfil del profesional de salud va aumentando. Uno solo pide capacitación, el otro ya te pide maestría, ¿no? Entonces, bueno, la más loja es para que lo revisen. Los equipos de protección personal, eso también lo hemos visto, muchachos, de acuerdo y acá nos indica, ¿no? De acuerdo al nivel de riesgo, vamos a tener que usar algún tipo de EPP relacionado para la protección frente al COVID-19. Por ejemplo, Roberto, si yo soy el riesgo bajo, dice, yo puedo agarrar y utilizar una mascarilla comunitaria de tela. O si soy Roberto, un riesgo alto, como por ejemplo riesgo alto o muy alto, tendría que usar, muchachos, un respirador N95 o FFP2 o su equivalente. O por ejemplo, en algunos casos, alto, muy alto, usar guantes de látex, ¿no? O riesgo muy alto, usar los trajes de protección biológica, ¿no? Entonces, se dan cuenta, así nosotros vamos agarrando y vamos estableciendo el tipo de PPs que le vamos a entregar a nuestros trabajadores, ¿no? PPs que están relacionados con el tema de la prevención del COVID-19, ¿no? Y acá, ¿no, muchachos? Una lista de chequeo, ¿no? De la vigilancia de la COVID-19, perdón. Eh, Esto nos va a ayudar bastante, muchachos, es como un checklist. Algo parecido también vamos a ver ahorita, el tema de Sonafil, ¿no? Es un checklist que nos va a ayudar bastante para hacer el seguimiento de repente de manera mensual
o en algunos casos de manera semanal, ¿no? De cómo vamos implementando o cumpliendo todos los lineamientos del tema del COVID-19. ¿Ya? ¿Qué más nos dice Roberto? Ah, miren, por ejemplo, aquí en el anexo 5 nos da la estructura mínima que debe contener el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Y acá hay unos datos que siempre hay que contemplar a la hora que elaboremos, muchachos, el plan, ¿no? Dice, ¿no? Mínimo, Roberto, y tiene algo de 9 secciones, ¿no? En la primera sección nos dice que hay que colocar los datos de la empresa o entidad pública, ¿no? Razón social, RUC, dirección, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Datos del lugar de trabajo. Es bueno, en caso de tener diferentes sedes, ¿no? O sucursales, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Miren, datos del servicio de seguridad en el trabajo. O sea, acá hay que poner nómina de los profesionales, ¿no? Y aquí ya nos pide algunos datos. O sea, esta nómina de profesionales hay que colocar, Roberto, el tipo, número de DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, la edad, la profesión, especialidad, bueno, es opcional, colegiatura, o sea, si es médico o enfermera piden colegiatura, registro nacional de especialidad, también es opcional, correo electrónico personal, celular, puesto de trabajo dentro de la empresa, el lugar de trabajo o centro de trabajo, en caso de tener varias sedes. ¿Ves? Toda esa información nos pide, muchachos, de los profesionales de salud. ¿Qué más, Roberto? Dice, y aquí esta parte también nos piden la nómina de trabajadores, ¿no? Por riesgos de exposición a COVID-19, ¿no? En este caso que hay que poner todos los datos de nuestros trabajadores, ¿no? Apellido paterno, Roberto, apellido materno, nombres, régimen, tipo de documento, número de documento, cuál es la modalidad de trabajo, si es presencial, remoto, factor de riesgo, si está dentro del factor de riesgo, el puesto de trabajo, el nivel de riesgo de exposición al COVID-19. Ahora, esta persona se está reincorporando o está haciendo regreso o es su primer día de trabajo. Y fecha que reinició las actividades. ¿Ya? ¿Qué más, Roberto? Ah, mira, tengo que poner responsabilidades, ¿no? Para el cumplimiento del plan. Hay que colocar, muchachos, un presupuesto. Un presupuesto, Roberto, ¿para qué? Para la adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. ¿Qué más debo poner, Roberto? Me dice acá. Procedimiento, o sea, para el regreso, reincorporación al trabajo. Un flujograma puede ser un ejemplo, ¿no? La lista de chequeo de vigilancia, este de acá. Y el documento, muchachos, de aprobación del Comité de Seguridad en el Trabajo, o sea, el acta donde se aprueba justamente este plan. Ahora, Roberto, si mi empresa, no sé, está entre de 1 a 4 trabajadores, ¿cuál sería la estructura? Aquí nos da, ¿no? Es una estructura sencilla y fácil de manejar para empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, dice que hay que poner acá los datos de la empresa, la razón social, RUC, dirección, datos del lugar de trabajo, en caso de tener a otras sedes, y nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID-19. Entonces, y hay que llenar una lista de chequeo de COVID-19. Nada más sencillo. Es en caso fuéramos de 1 a 4 trabajadores. ¿Ya? Entonces, esto es ya como loco para culminar, muchachos, el, el tema de la R972. Ahora lo que nos toca ver, muchachos, es eh, lo relacionado al tema de Sunafil, ¿no? O sea, recordemos, muchachos, que hay una normativa que salió, si no me equivoco, en el mes de junio. En el mes de junio salió una normativa relacionada sobre el tema de la fiscalización, muchachos, del tema del COVID-19, ¿no? Y justamente la que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Es el protocolo 005-2020 SUNAFIL, ya que se encuentra en su versión número 3, ¿no? Que está relacionado en lo siguiente, ¿no? Dice fiscalización por SUNAFIL del plan de vigilancia, para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta normativa, señores? Es contar, dice, con las herramientas. ¿Para qué, Roberto?
para responder ante las reglas y disposiciones para la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de la seguridad en el trabajo. O sea, esta normativa, muchachos, nos va a dar herramientas que ya vamos a ver más adelante. Ahí más adelante voy a mostrarles ahí unos 11 puntos que siempre SUNAFIL pide de cajón, ¿ya? Entonces, señor, es el objetivo que nos da esta normativa, ¿no? O sea, herramientas para saber cómo responder en caso SUNAFIL venga a nuestra empresa y nos haga una inspección o una fiscalización relacionada al cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID-19. Esta es la última resolución. Tengo que usar acá ¿ya? Entonces, esta es la resolución de muchachos. Es la 189 de 2021, que ha sido publicada el 28 de junio de 2021. Y como dije hace un momento, ya estamos en la tercera versión. Es un protocolo, ¿no? Justamente este protocolo, ¿no? Es un protocolo sobre el ejercicio de inspección de trabajo dentro del marco de la declaración de emergencia, ¿no? Sanitaria y nacional. Entonces, muchachos, esto de aquí es el objetivo justamente de esta normativa, ¿no? Algunos puntos legales que hay que tener en cuenta, que ya lo hemos visto. Tenemos nuestra ley de seguridad del trabajo, tenemos la ley que crea la SUNAFIL, tenemos la ley general de inspecciones, hay convenios, el, el decreto 1499, que ya hemos revisado anteriormente, donde vemos algunos puntos relacionados a los temas de seguridad del trabajo, ¿no? Tenemos nuestro reglamento, el 005-2012, por ejemplo, aquí, ¿no? Dentro del reglamento ahí está el artículo 119, ¿no? Que indica que el sistema de inspección de trabajo es responsable de ejercer las acciones de fiscalización necesarias para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad en el trabajo. Tenemos, muchachos, la RM 377, ¿ya? Tenemos justamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? La RM 972. Tenemos, Roberto, la RM 484, ¿no? Que es precisa que el registro de denuncias, bueno, es el tema del registro de denuncias, ¿no? Mediante el cual el artículo 3 de la resolución ministerial 448-2020 reemplaza al registro de incidentes que refiere el artículo 5 de la RM 377, ¿no? Este de acá es, bueno, aprueba el tema de la declaración jurada para realizar las labores presenciales por parte de trabajadores con factores de riesgo. Me parece que esta también parece que ya está derogada, pero igual habría que averiguar. Ahora, he cogido algunas definiciones y, por ejemplo, ¿qué es lo que define esta normativa sobre el tema del sistema de inspección de trabajo? Y se dice que es un sistema único, polivalente e integrado cuya autoridad central es la SUNAFIL. Claro, o sea, la SUNAFIL es la encargada de realizar las fiscalizaciones a todas las empresas para ver si el cumplimiento de la normativa legal, ¿no? Y más aún que estamos hablando de los temas de seguridad en el trabajo. Dice, ¿no? Constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y recursos orientados a garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral, las normativas de seguridad del trabajo y cuantas otras materias le sean atribuidas. Lo que hablé hace un momento, ¿no? SUNAFIL está encargado de velar que todas las empresas cumplan con todos los temas relacionados a los temas sociolaborales, más aún los temas de seguridad en el trabajo que es materia de estudio el día de hoy, ¿no? Roberto, eh, bueno, esto es lo que hemos visto sobre el sistema de inspección de trabajo, ¿no? Ahora, Roberto, inspección de trabajo, ¿no? Dice, ¿qué es lo que define esta norma, la 189 de SUNAFIL de 21? Dice, ¿no? Servicio público que se encarga permanentemente, Roberto, ¿de qué? De vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y los temas de seguridad en el trabajo, ¿no? De exigir, Roberto, ¿qué cosa? Las responsabilidades administrativas que procedan. O sea, Roberto, esto de aquí es la responsabilidad administrativa, el tema de las multas, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Orientar, y esos son algunos puntos que a veces nosotros no sabemos, ¿no? SUNAFIL tiene también esta función, ¿no? También de orientar y asesorar técnicamente en dicha materia, ¿no? Así como la conciliación administrativa. Lo que pasa es que a veces nosotros cuando hablamos de SUNAFIL siempre se nos viene a la cabeza, ¿no, Roberto? Multa, no, pero SUNAFIL, por ejemplo, nos puede visitar a la empresa en caso de un tema de denuncia o en caso de una especie de operativo que realiza también SUNAFIL o en caso no venga a hacer alguna orientación. Por ejemplo, nosotros, donde yo trabajo, en el año 2018, si no me equivoco,
bueno, cuando Sunafil del Callao recién había abierto sus puertas, o sea, recién se había inaugurado un local de Sunafil en el Callao, vinieron, nos tocaron la puerta, ¿no? Y nos hicieron la primera vez que vinieron nos hicieron una inspección así inopinada, ¿no? Solo nos hubieron algunas condiciones inseguras que tuvieron que levantar, pero paralelamente, la Sunafil, que lo que hizo, nos dio como una asesoría técnica sobre el correcto funcionamiento del Comité de Seguridad del Trabajo, y también nos dio algunas pautas de cómo realizar nuestro proceso de elecciones. ¿Ya? Entonces, como digo, eso no muchos saben, ¿no? Que Sunafil hace ese trabajo. Es más, muchachos, ahora Sunafil también hace el tema de las clases virtuales, ¿no? Vemos, ¿no? Que Sunafil siempre, y cada región de Sunafil está empezando a hacer sus capacitaciones virtuales, ¿no? Y es más, certificada, ¿no? Acciones previas, muchachos. Son actividades o diligencias presenciales y o virtuales, porque recordemos que estamos en pandemia, que según el caso pueden realizarse antes del inicio de las actuaciones efectivas de investigación o comprobatorias. ¿Ya? ¿Qué más, Roberto? Mediante la verificación o constatación de hechos y o documentos de conciliación administrativa, entre otras conductas. Estas acciones son realizadas por el personal que la autoridad ejecutiva de trabajo competente designa. Claro, lo que pasa es que, muchachos, cuando hay un tema así de fiscalización, Sunafil siempre va a agarrar y nos va a pedir información. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer Sunafil, muchachos? Nos va a pedir información y nos va a dar un tiempo, ¿no? De repente una semana o 10 días para entregar esa información. En algunos casos, muchachos, Sunafil va a querer ir a las instalaciones a tomar fotografías. Y hemos visto casos que está yendo a verificar en campo o en planta algunos temas de seguridad en el trabajo. Pero ahorita, por el tema del contexto de la pandemia, muchachos, ¿qué es lo que están haciendo? Se están haciendo reuniones virtuales. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, bueno, para los que están en las clases en vivo, por ejemplo, ahí yo les voy a mostrar un caso que llevé el año pasado con la empresa, y Sunafil nos pidió así varios puntos. Entonces, nosotros qué hicimos, o sea, nos pidió evidencia, entonces armamos un PowerPoint, así bien simpático, y le mostramos todas las evidencias, ¿no? O sea, de cómo nos pidió evidencias de la implementación de los 7 lineamientos que hemos visto la semana pasada. ¿Ya? Entonces, armé un PowerPoint, nos salió casi como 50 láminas de PowerPoint, y le mostramos, oye, esas fueron las evidencias. Pero, o sea, todo eso fue virtual. O sea, en ningún caso Sunafil vino a nuestra empresa. Bueno, hasta donde yo sé, Sunafil ya está saliendo, o sea, ya está saliendo a hacer las fiscalizaciones a las empresas. Pero como digo, ahorita están más viendo los temas así virtuales. Por ejemplo, o sea, previamente cuando nos pidieron la información, nos reunimos mediante Zoom. Mediante un Zoom nos reunimos con la inspectora de trabajo, nos comunicó cuál es el motivo de por qué está haciendo esta fiscalización, y de ahí nos pidió toda esa información que lo estoy contando, ¿no? ¿Ya? También hay que tener en cuenta, y eso lo vamos más adelante, lo importante, muchachos, es de siempre estar revisando la casilla electrónica, porque ha habido casos, porque Sunafil te da un plazo para responder a una solicitud, un requerimiento. Entonces siempre hay que estar al tanto, y es más, designar de repente a unas 3 personas, ¿no? Que porque normalmente cuando Sunafil te manda un requerimiento vía casilla electrónica, siempre agarra y envía alerta a los correos que han recibido escritos. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. O sea, aquí no, o sea, tiene que ser personas que estén viendo su correo electrónico para ver cuándo llega una alerta a Sunafil. ¿Ya? Eso es lo que está funcionando ahorita con el tema de la casilla electrónica. Función efectiva, bueno, ya le parece que tenemos repetido bastantes veces, es esa actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así como brindar orientación y asistencia técnica. Ahora, muchachos, cuando viene muchachos, Sunafil, y nos hace una inspección y nos pide documentos para hacer el cruce de información y verificar el cumplimiento. Entonces, en esa verificación que hace Sunafil, va a haber dos, en todo ese proceso va a haber 2 salidas. Entonces, en esa salida, por ejemplo, si Sunafil viene, me pide información, verifica que yo lo cumplo,
Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer SUNAFIL, muchachos? Va a hacer un informe de actuación expectiva, donde va a llegar, cuando su conclusión va a ser de que yo, bueno, no estoy incumpliendo aquí. O sea, aquí no incumplo, o sea, no estoy incumpliendo ningún requisito legal relacionado, por ejemplo, bueno, al tema que estamos hablando ahorita, los temas de seguridad en el trabajo, ¿ya? O de repente, si no estoy incumpliendo algunas medidas, relacionadas con el tema de la RM972, o sea, el tema de la RM del Plan de Vigilancia, Protección y Control. Entonces, como le repito nuevamente, si SUNAFIL encuentra que yo no incumplo ninguna normativa legal relacionada a la ley 29783 de seguridad, ojo, estamos hablando de seguridad, porque el tema, SUNAFIL es amplio, habla del tema sociolaboral, pues no, si SUNAFIL ve que yo no incumplo la ley 29783 y su reglamento, y no incumplo con la RM 972 de 2020, de 2020-TR, MINSA, perdón, si yo no incumplo ninguna de esas normativas, entonces en este caso, SUNAFIL va a agarrar, va a emitir un informe donde su conclusión es que no se incumple ningún tema legal. Entonces, si llego acá, va acá, chévere. Pero Roberto, ¿qué pasa si SUNAFIL hace su análisis y verifica toda mi información y llega a la conclusión que sí, sí cumplo? Entonces, perdón, sí incumplo. Entonces, si SUNAFIL llega a esa conclusión de que yo incumplo alguna normativa relacionada con los temas de seguridad y seguridad del trabajo, o con el tema del tema del COVID-19, entonces en ese caso sí va a haber un acta de infracción. Entonces aquí me, va- me, va, me van a elevar un acta de infracción y acá me van a indicar, ¿no? Dice, incumplimiento número 1, incumplimiento número 2, y ahí me van a empezar a, a, a detallar, ¿no? O sea, cuál es el cumplimiento y por qué han llegado justamente a ese, cómo han llegado a ese incumplimiento. Por ejemplo, me parece que hace la semana pasada está circulando por noticias, ¿no? Que a Shogun creo que la multan, creo, si no me equivoco, con 30.000 soles por haber incumplido me parece, con dos lineamientos de la 972. Igual, con los que están en la clase en vivo, vamos a analizar justamente esa acta de infracción que le ha metido una fila a Shogun. Eh, ¿Qué más, Roberto? Bueno, lo que hablamos más o menos. ¿En qué caso viene Roberto Sunafil? Bueno, si hay una denuncia de accidente de trabajo o un tema de accidente mortal. Bueno, estos son temas sociolaborales, Roberto. Verificación de hechos de despido arbitrario sobre suspensión de labores perfectas. ¿Ya? Suspensión de perfecta de labores. Eso es lo que vimos el año pasado, que a la gente como que no le gustó, ¿no? En caso, Roberto, la gente no esté inconforme con su liquidación o pago de beneficios sociales. El tema de pago de remuneraciones. De repente, la contratación de repente del SCTR no se está cumpliendo. Acá hay un tema de afectación de derechos fundamentales de los trabajadores en tema ¿de qué, Roberto? De no formar un sindicato, de la no protección a la mujer embarazada o un trato discriminatorio. De repente de que evitar que los trabajadores realicen su tema de huelgas o paralizaciones, o Roberto, de repente el tema de hostigamiento, de hostilidad o hostigamiento sexual. Entonces, en ese caso, Roberto, SUNAFIL siempre va a estar ahí presente, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Eh, Dice verificación de la prestación laboral, ¿no? De las empresas de servicios esenciales, ¿no? O por tema de reanudación de actividades según la fase, ¿ya? ¿Qué más, Roberto? Verificación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad, ¿no? Sobre el tema esto del voluntaria, ¿no? Esto es de las personas del grupo de riesgo que querían nuevamente trabajar. ¿Qué más, Roberto? ¿Cómo va la implementación del plan, no? Ya está, ¿no? O sea, si en qué estado se encuentra, estamos cumpliendo, estamos realizando checklist. ¿Qué más, Roberto? El tema de aplicación de trabajo remoto, en tema de grupo de riesgo, licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, o sea, todos esos puntos, y bueno, esos ya son temas sociolaborales, ¿no? Pero igual también la persona se puede ver afectada. Recordemos, muchachos, que Sunafila está emitiendo cartas inductivas y en algunos casos, muchachos, cartas disuasivas. Y eso, Roberto, ¿dónde lo voy a ver? Eso lo voy a ver, muchachos, en mi casilla de Sunafil. Y hay que llenar un checklist. Ese checklist casi es parecido, similar, muchachos, a este checklist que nos da esta normativa, ¿no? De Sunafil, que es la 055, ¿no? Que estamos viendo ahorita. A ver, vamos a darle lectura diciendo, dice, realiza acciones previas al inicio de las actuaciones efectivas de investigación
o comprobatorias. ¿Y eso cómo lo vemos, Roberto? A través del sistema de comunicaciones electrónicas, mediante, Roberto, la casilla electrónica o en algunos casos mediante llamadas telefónicas o WhatsApp. ¿Ya? Dice comunicaciones o notificaciones requiriendo al empleador para que remita la documentación sustentatoria. Claro, al final nos van a pedir acá información, pero esta carta inductiva, muchachos, lo que vemos acá es que nosotros agarremos y en la carta inductiva va a haber un cuestionario. Y yo, por ejemplo, dicen, yo voy a tener que poner un sí o no en proceso o no se implementó. Entonces, por ejemplo, dice, no, has señalizado el tema de lavado y desinfección de manos, sí. El tema de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, sí. ¿Realizas pruebas COVID? Sí. Entonces, esto, señores, lo que yo voy a realizar cuando me llegue la carta inductiva. Ahora, cuando ya me llegue la carta disuasiva, o sea, aquí me va a llegar, o sea, a todo lo que yo le dije sí, o sea, que sí hago pruebas COVID, sí hago un tema de limpieza y desinfección, sí hago un tema de lavado de manos. Entonces, todo esto que yo dije que sí hago, entonces yo aquí en el tema de la carta disuasiva, pues yo voy a tener que agarrar y presentar todas las evidencias, ¿ya? Y ojo que aquí siempre hay un plazo para contestar a la carta inductiva. Por ejemplo, carta inductiva hay un plazo de 10 días hábiles, estamos hablando de 2 semanas. Y para el tema de la carta disuasiva tenemos un plazo de 5 días hábiles, estamos hablando de 1 semana aproximadamente. Ahora, modalidades de actuación efectiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer, Roberto, acá? Van a pedir información, visita de inspección al centro de trabajo, la comparecencia, lo que le dije hace un momento, ¿no? Virtual o presencial. Cuando hablamos de comparecencia es cuando el inspector nos va a pedir documentos y nosotros tenemos que ir de repente de manera presencial a las instalaciones de UNAFIL o de repente mediante una reunión virtual le mostramos o le adjuntamos los documentos al inspector, ¿no? Y este, muchachos, la casilla electrónica. Y aquí, y acá le vamos a dar clic y acá vas a encontrar justamente, muchachos, el tema esto de la carta inductiva. Ya, es más, señores, ustedes tendrán su perfil y van a encontrar una guía de usuario. De acá nos va a indicar cómo nosotros debemos agarrar y llenar este cuestionario de la carta instructiva del protocolo de COVID-19. Doy a clic acá y acá veo, ¿no? Y acá ver el documento, ¿no? Y le doy check y acá está bien. Esto aquí lo he bajado de esta guía, ¿no? Yo agarro, le doy check acá para ver el documento y me sale aquí, me sale acá el aviso. Me sale el aviso de la carta inductiva, donde yo voy a agarrar y voy a tener que llenar el checklist que nos pide esta normativa, muchachos. Punto a tener en cuenta, muchachos. Roberto, ya, pero lo que yo requiero es saber qué es lo que está pidiendo Sunafil, Roberto. O sea, en qué yo me debo tomar acción. Entonces yo aquí he seleccionado 11 documentos que normalmente está que pide Sunafil. El primer documento, me parece que es el más sencillo de todos, es un documento del apoderado o representante legal de la empresa o persona encargada de la diligencia, señalando por correo electrónico y el número de celular para las notificaciones correspondientes. Acá está, ¿no? Una carta poder simple. Tal cual, porque o sea, tú vas acá, vas a ir con esta carta poder y vas a representar a la empresa ante el tema de las comparecencias. Y siempre el inspector, bueno, cuando en los temas presenciales siempre pedía, ¿no? Copia del DNI y se me fue este nombre, los poderes de la empresa. Eso es lo que siempre te piden copia. Yo le digo, porque, bueno, siempre, hemos pasado así siempre las fiscalizaciones una firma, ¿no? Otro punto importante también, muchachos, están pidiendo la planilla electrónica, ¿ya? Está viendo la planilla electrónica para ver cuándo la gente si está haciendo trabajo remoto o está haciendo trabajo presencial. También está, no sé si ustedes se recordarán, muchachos, que es una fila hace 2 o 3 meses atrás, me parece, o bueno, un buen tiempo atrás, empezó a publicar el listado de las empresas que no cuentan con comité de seguridad en el trabajo. Y eso de dónde lo saca Roberto, también en el tema de la planilla, hay una opción para visualizar si la empresa, bueno, si la empresa, que la empresa haya registrado su comité de seguridad en el trabajo. ¿Ya? Pero muchachos de cajón, planilla. Por ejemplo, nosotros nos pidieron la planilla en formato Excel.
¿ya? Eso también piden, de cajón piden este tema de la planilla, muchachos. ¿Qué más, Roberto? Miren, la relación de trabajadores activos que vienen laborando de manera efectiva y de quienes no laboran por pertenecer al grupo de riesgo. Eso es lo que vimos, ¿no? Las zonas de grupo de riesgo de preferencia deben hacer trabajo remoto. Entonces, eso también nos piden. ¿Recuerdan cuando vimos la parte, muchachos, el- de la estructura del plan de vigilancia, prevención y control? Ahí nos daban para hacer una especie de una planilla de los trabajadores donde había que indicar si son grupo de riesgo, exposición al riesgo, o sea, si son riesgo bajo, alto, riesgo bajo, mediano, alto, muy alto, el tema si están haciendo otro tipo de trabajo, remoto, presencial o semipresencial, si son personas de grupo de riesgo y cuándo reiniciaron actividades. ¿Ya? Entonces, esa, esa información, muchachos, también la piden. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, eh, por ejemplo, Sunafil, bueno, por lo que nosotros hemos pasado como dos inspecciones Sunafil, eh, nos ha pedido de áreas específicas. También ya quiero del área de mantenimiento o quiero del área, no sé, de producción. Ya, por ejemplo, bueno, por tema de experiencia no me ha pedido toda la empresa, porque somos casi 1.700 personas, ¿no? Entonces no nos ha pedido el tema esto de esta planilla, ¿no? Solo, solo han seleccionado áreas y nos ha pedido desde esa área la planilla. Y hay que elaborarla, porque igual esa planilla igual está desarrollada dentro del plan. Pero igual, señores, esto también apúntalo, porque esto también está pidiendo Sunafil. ¿Qué más roto? Medidas administrativas y procedimientos implementados para la ejecución del trabajo remoto con documentación sustentatoria. Aquí hay que recordar, muchachos, que un punto había que ver la comunicación. O sea, tú cómo has comunicado aquí a tus trabajadores la designación para que realicen trabajo remoto. Fue mediante correo electrónico. O sea, tú ya tienes que mostrar las evidencias. Y adicionalmente a eso, muchachos, tú también debes demostrar, y eso está en la normativa de trabajo remoto, entregarle, no sé, de manera por correo electrónico, no sé, tú debes la forma, pero tienes que entregarle las recomendaciones de seguridad en el trabajo, sobre los temas de trabajo remoto. Y acá hay un punto, ¿no? El Ministerio de Trabajo dicta nuevas reglas para la implementación de trabajo remoto. Dice, no, empresas podrán ejecutar este tipo de trabajo comunicando a sus empleadores por correo electrónico y se emitió señala las obligaciones y las sanciones aplicables. Claro, eso hay que tener en cuenta. Y hemos visto también en la primera sesión, ¿no? Sobre el tema de trabajo remoto. Recordemos que la empresa te designa trabajo remoto, pero la empresa no te da las condiciones, ¿no? Para hacer justamente este trabajo remoto. A diferencia de lo que vimos con el tema del teletrabajo, ¿no? En el teletrabajo sí hay un tema de una compensación económica por el uso de computadora, uso de energía eléctrica, uso de internet, uso de la silla, mesa de trabajo, ¿no? Esa era la diferencia que vimos en la primera sesión con respecto al tema del trabajo remoto, y hay la diferencia que existe con el teletrabajo, ¿no? Pero igual, muchachos, esto también nos va a pedir. ¿Por qué, Roberto? Porque aquí, en esta parte de esta planilla, también nos piden, muchachos, el tipo de trabajo que realizan. ¿Ya? Por eso que también yo le he puesto todo esto de aquí, los puntos que nos piden en el tema esto de una fiscalización de SUNAFIL con respecto a los temas del COVID-19, ¿no? O sea, del protocolo de bioseguridad contra el COVID-19, ¿no? Acá está lo que decía, ¿no? Medidas administrativas y procedimientos implementados para la ejecución del trabajo remoto. Por ese momento, ¿no? Hay que mandar las recomendaciones. Bueno, nosotros que lo que hicimos, coordinamos ahí con Primax Seguros y que nos hagan una capacitación sobre las medidas de seguridad, ¿no? En el trabajo remoto. Entonces, como está haciendo trabajo remoto, coordinamos con RIMAX Seguro, nos hizo una capacitación de 1 hora. Entonces, lo hizo una psicóloga y capacitada en los temas de seguridad, ¿no? Y explicó hizo un trabajo bien bonito, habló sobre el tema esto del hipercentro, trabajo remoto, el tema del estrés, el tema de ergonomía, habló sobre el tema de las pausas activas, habló de las condiciones de trabajo, o sea, hizo un curso bien simpático, ¿no? Y entendible, ¿no? Y en tiempo real, ¿no?
Y bueno, ya el RIMAC seguro, al final del curso siempre hace un cuestionario, ¿no? Y ahí los que aprueban con nota mayor a 12 se les entrega su certificado, ¿no? Si sacas menos de 12 te dan una constancia de haber participado, ¿no? Y acá está el tema de trabajo remoto, ¿no? ¿Cuál era el fin del trabajo remoto? Acá dice, ¿no? El trabajo remoto tema es evitar el contagio del COVID-19 en el centro de trabajo, ¿no? O durante el traslado de los trabajadores. Ese es el fin, ¿no? Es el tema, evitar el tema del contacto. Una forma de evitar el contacto o exponerse o contagiarse con el COVID-19 es manteniendo a tus trabajadores realizando o desarrollando el trabajo remoto, ¿no? También, muchachos, el tema del programa de vigilancia ocupacional. Y esto de aquí sí es chamba del médico ocupacional, ¿no? Aquí hay que ver los puntos, de repente su programa o actividades para el tema, por ejemplo, para los exámenes ocupacionales, cuáles sus actividades para el tema del monitoreo ocupacional, su plan de acción justamente de esas recomendaciones del monitoreo ocupacional, de repente un programa de vida sana, o un programa de temas de repente sobre el tema de daño acústico, el tema de si trabajas de repente expuesto al sol, o sea, todas las actividades, muchachos, que haya contemplado el médico ocupacional, eso todo hay que ver, no solo si tiene el plan, sino hay que verificar si se ha cumplido cada actividad en su tiempo indicado, en el momento indicado. Ya, siempre yo recomiendo, ¿no? Siempre cuando te hagamos un programa, este, hay que ver las actividades y esas actividades, por ejemplo, esas actividades, o sea, acá también son actividades, ¿no? Entonces, estas actividades que yo me he planteado, tengo que poner un plazo, ¿no? O sea, lo voy a hacer, no sé, en enero, en febrero, en marzo, abril, y voy a tener que acá definir, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si lo marqué que lo voy a hacer de repente en febrero, entonces yo tengo que acá al final verificar, ¿no? Voy a verificar acá un estatus, ¿no? Acá un estatus y verificar si se realizó esta actividad, ¿ya? Entonces acá poner un check o de repente poner que no se hizo nada. Y ojo, siempre, muchachos, cada actividad, yo siempre recomiendo que haya un responsable. O sea, acá tiene que haber alguien, o sea, alguien que sea responsable de la ejecución de la actividad, ¿ya? Y siempre, de manera mensual o bimestral o trimestral, siempre verificar el cumplimiento de todas las actividades, ¿ya? Entonces, ese con el tema del programa de vigilancia de ocupacional de la empresa, ¿no? Que está a cargo de quién, del médico ocupacional. Otro punto más también, muchachos, que siempre verifican los SUNAFIL es lo siguiente, ¿no? Inspecciones internas. O sea, Roberto, pero ¿qué contempla esas inspecciones internas? Está el lavado de manos, o sea, verificar el cumplimiento del lavado de manos. No, simplemente verificar si tienes, no sé, puntos de lavado de manos, el tema de los lavamanos o lavaderos, o si tengo los puntos de ubicación de alcohol, puede ser solución de alcohol o de repente alcohol en gel, ¿ya? Indicar la zona de desinfección, esto es justamente lo que le decía, ¿no? El tema esto del zona de alcohol, el tema del aforo, muchachos. Recordemos, muchachos, que el tema del aforo, ¿no? Indicar el aforo, si por ejemplo hay que ver la última normativa, ¿no? Por ejemplo, si estoy en una tienda, un centro comercial, o un mercado o el cine, ¿no? Así, recordemos que hay reducción de aforo. Por ejemplo, en centros comerciales, si no me equivoco, es el 50%, según la última normativa que salió, me parece el sábado o el viernes. Entonces, no, hace más de una semana salió. Entonces, debo indicar el aforo, ¿no? Por ejemplo, si hablo de tiendas, me dices y 50%, ¿no? Si mi aforo acá era 100, entonces de acá el aforo ahora con el tema del COVID es 50 personas, ¿ya? Ahora, un punto que nos pidió, por ejemplo, la inspectora era sustentar la reducción del aforo y cómo hizo, ¿no? Por ejemplo, nosotros le mostramos en una oficina, por ejemplo, en esa oficina entraban alrededor de 15 personas, pero bien pegadas, ¿no? Y ahora por el tema del COVID tuvimos que aperturar otro lugar de trabajo.
Entonces pusimos una foto de los planos con la ubicación de las computadoras, un antes, y pusimos una ubicación de las computadoras un después. Entonces en el antes se veía que bueno, igual que una cabina de internet, ¿no? Que creo que tienes, todos están pegaditos. Entonces lo que hicimos acá, bueno, mediante el tema esto de pantallas, eso, y aparte con distanciamiento social bueno, el distanciamiento entre computadora y computadora de 1,50 m, entonces reducimos de 16, lo reducimos a 10. Y bueno, ahí el arquitecto nos ayudó bastante, ¿no? O sea, cada lugar de trabajo, cada puesto de trabajo donde había una computadora, dibujó una persona, midió mediante cotas el distanciamiento social, y mediante eso nosotros le mostramos al instructor, ¿no? Le mostramos, mira, este es el plano antes y este es el plano después. Y en ese plano del aforo aprovechamos para colocar, ¿no? El punto de alcohol, zona de la lavadera de manos, ¿ya? Eso es lo que colocamos bastante. Esto también, muchachos, las señales, cómo lavarse las manos, señales preventivas, señales de uso obligatorio de mascarilla, señores, ¿ya? El tema señal le pusimos este punto, es obligatorio eh, aplicar el tema del control de temperatura. O sea, hay varios puntos que pusimos, ¿no? Y eso, pues, si tú puedes agarrar y hacer como una especie de checklist. Y mediante este registro tú agarras y haces tus inspecciones, ¿no? Y mensuales. Eso es con respecto, muchachos, a este punto 7, ¿no? Ahora, no solamente, muchachos, cuando hablamos del comité o hablamos del supervisor, solo nomás debemos pensar solo en el acta, en el acta de donde nosotros, donde el acta, donde el comité aprueba el plan de vigilancia, inspección y control, que es bueno, que si también lo pide, o sea, SUNAFIT te va a pedir, ¿no? Muéstrenos el acta donde se aprueba el último plan de vigilancia, inspección y control, ¿ya? Pero adicionalmente a esos muchachos, el comité, este, tiene que reunirse, bueno, de manera mensual, y siempre tocar puntos relacionados al tema de implementación de todos los lineamientos del plan de vigilancia, previsión y control. O sea, ver y de repente solicitarle al servicio médico o al servicio de seguridad de trabajo que nos muestre de repente sus avances mensuales. O sea, en qué estado se encuentra la implementación justamente del plan de vigilancia, prevención y control, ¿ya? Porque recordemos que el comité, aparte de aprobar, también una de sus funciones es verificar el cumplimiento de todas las normas internas de seguridad en el trabajo. Y un punto del cumplimiento es el tema, muchachos, del plan de vigilancia, prevención y control, que lo debe, bueno, exigir el comité y el supervisor que se cumpla por parte de la empresa. ¿Qué más, Roberto? Lo que le dije hace un momento, ¿no? No como un instructivo, pero sí está que piden bastante este tema, muchachos. O sea, sustentar cómo es reducido el aforo. Yo le dije hace un momento, ¿no? El tema del plano, ¿no? Mediante el plano le mostramos el tema de cómo hemos reducido el tema de los lugares de trabajo. Adicionalmente a eso, muchachos, también le hemos mostrado al inspector el tema de los cambios de horario. O sea, el tema de aforo, el tema de distanciamiento y el tema de cambio de horarios. Con el tema del cambio de horarios para mostrarle al inspector, o sea, cómo hemos reducido el tema del aforo, ¿ya? ¿Qué más, Roberto? Y acá está, justo lo que le decía, ¿no? Para el cumplimiento de distancias mínimas. ¿Y qué más? Acreditación de la desinfección en los espacios de trabajo. En ese caso, por ejemplo, aquí yo le recomendaría, y esto también lo hemos visto, ¿no? En la sesión anterior, de repente pedirle al responsable de limpieza que nos haga de repente un procedimiento. Ojo que no, yo no estoy diciendo que es obligatorio, pero acá se recomienda que les haga una especie de procedimiento. Dentro de ese procedimiento, indicar las materias a utilizar, los insumos, sistema de alcohol, cloro, detergentes. ¿Qué más, Roberto? Y que haya un programa de limpieza, ¿no? Donde indiquemos el periodo y la frecuencia de cuándo, en qué, de la frecuencia, el periodo de limpieza de cada lugar de trabajo. Puede ser mediante fotografía, por ejemplo, yo lo que hice ahí fue por fotografías, y también, ¿qué más le puse, Roberto? Que, o sea, cada personal de limpieza maneja un cuaderno.
Entonces, en ese cono, ¿qué es lo que hace, no? Él la agarra, apunta, ¿no? La zona donde realizó la limpieza y la hora. Entonces, ahí es, y su firma, ¿no? La fecha y la firma, la fecha, la hora y la firma de trabajador, que es una evidencia de que sí realizó el tema de limpieza. Eso cuando estamos hablando del tema de limpieza, ¿no? Pero recordemos que también la norma nos habla del tema de la desinfección. Desinfección es aplicar el tema del amonio cuaternario. Y no equivoco con el tema de la desinfección con el tema de la fumigación, ¿ah? Son cosas distintas, ¿no? Con la fumigación recordemos que siempre queremos matar los temas de los bichos, ¿no? Pero en cambio no, acá bueno, hablamos de los insectos, ¿no? Cuando hablamos de fumigación, pero acá estamos hablando de desinfección, recordemos que el tema del alcohol, ataca de frente al tema del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el peligro. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tema de desinfección, nosotros hemos agarrado y hemos contratado una empresa tercera, ¿no? Que se dedica al tema de desinfección de los espacios amplios, ¿no? Hablamos de planta, hablamos de los comedores, hablamos de los vestuarios. Entonces, en este caso, esa empresa nos ayuda justamente con esa desinfección a nivel macro, ¿no? Y en este caso siempre le solicitamos a esta empresa que cada vez que realice un servicio de fumigación, siempre nos emita alguna constancia. Entonces, esa constancia en lo que nos emite el, la empresa que realiza la desinfección, eso nos sirve bastante como evidencia para mostrarle al SUNAFIL, ¿no? Diciéndole, mira, si nosotros estamos cumpliendo con el tema de la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, ¿no? ¿Qué más, Roberto? El tema de la señalización es importante, muchachos. Nosotros, por ejemplo, sí nos hemos llenado bastante con el tema de información. O sea, hemos agarrado, hemos hecho banner, tenemos sus pantallas, mandamos correos, o sea, estamos a la gente informando. Es más, el plan de vigilancia, prevención y control, recordemos que tenemos un plazo de 24 horas después de ser aprobado y remitido al MINSA, entregarle una copia al trabajador. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Eh, y, bueno, hemos hecho una pequeña charla de 5 minutos, como sensibilizando a los trabajadores sobre el plan de vigilancia, presión y control. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un resumen así de unas 8 hojitas pequeñas, y ese resumen le hemos entregado a los trabajadores. Hemos hecho un pequeño mini plan que sea amigable para la lectura del trabajador, donde no hemos puesto muchas letras, sino hemos puesto más tema de imágenes. Entonces, algo que sea amigable para la lectura del trabajador. Entonces, hemos hecho un mini plan resumen ahí, ¿no? Pero hay que ver el tema de la infografía del lavado de manos, la infografía depende de la prevención del COVID, tanto en el trabajo como en el hogar o cuando te transportan, ¿no? ¿Qué hacer, muchachos, si tengo personal de riesgo en la casa? Ahora, si me manda pues, de aislamiento o cuarentena a mi casa, ¿qué debo hacer? O sea, todos esos puntos hay que explicar a los trabajadores. Mira, ¿qué va a sacar? Uso adecuado de las mascarillas. ¿Cómo el modo adecuado de toser? Miren, el acopio de los residuos biocontaminados. Recordemos, muchachos, que la mascarilla después de ser usada y es un residuo biocontaminado. Entonces, ¿qué hacer con esas mascarillas? O sea, toda esa información la tenemos que agarrar y remitir a los trabajadores. Miren, protocolos o documentos de acciones a realizar frente a un caso sospechoso. Registro de capacitación brindada en relación a... Claro, esto es lo que también nos piden, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto es lo que, ¿qué es lo que realiza? O sea, ¿cuál es el plan de acción de la empresa en caso de identificar un caso sospechoso, un caso probable, un caso confirmado? Y eso, muchachos, también, ¿dónde está contemplado? Está contemplado dentro de nuestro plan de vigilancia, prevención y control. Entonces, o sea, de haber identificado un caso sospechoso, probable o confirmado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, muchachos, que se tiene que, número uno, este, eh, dar aviso a la autoridad de salud más cercana. Número dos, que el médico evalúe, ¿no? El médico va a tener que evaluar y ver si darle su tema de 14 días de descanso médico, su tema de los 14 días de aislamiento. Tienen que darle información relacionada, muchachos, a qué hacer o cuál va a ser sus medidas de bioseguridad durante el aislamiento. Y de tener personas de grupo de riesgo, indicarles que no tengan contacto con esas personas. ¿Ya? Eso serían, muchachos, los puntos a tener en cuenta frente a los casos
de caso sospechoso probable o confirmado de COVID-19, ¿no? Y aquí una evidencia de que estamos capacitando son nuestros registros, ¿no? Esos registros donde los trabajadores firman, entonces esas serían evidencias. Y es más, y si, Roberto, pero ¿qué pasa si yo hago mis capacitaciones virtuales? En ese caso, hacer pantallazos, ¿no? Pantallazos. O en lo peor de los casos, recordemos que cuando hacemos una grabación así en Zoom, siempre queda grabado, ¿ya? Entonces, en algún punto, a mí también me ha pedido una grabaciones de los cursos virtuales. Por ejemplo, un colega me comentó, dice que llegó Sunafil y justo le pidió el tema esto el acta de aprobación del comité. Entonces dice, en este caso, él mostró el acta, pero el inspector fue más allá. Dijo, no, es una cosa, ¿lo hiciste virtual? Sí, lo hice virtual, dice. O sea, mi colega le comentó que le había hecho la reunión del comité le había hecho virtual. Entonces, el inspector le pidió la grabación de la reunión. Entonces, hay esos temas, tema virtual tiene su pro y su contra, ¿no? De repente, por temas de apuro o no saber usar el Zoom, de repente no grabaste. Otro punto, muchachos, es el tema del IPRC. El tema del IPC, muchachos, también nos está pidiendo bastante. O sea, lo que está pidiendo Sonafil, muchachos, es que el IPC, sea dentro de nuestro IPC debe estar actualizado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos identificar el peligro del biológico, es el tema del SARS-CoV-2, ¿ya? El tema del SARS-CoV-2 están viendo bastante en nuestra medida de control. ¿Ya? Nuestra medida de control nos indica que tiene que estar acorde a la jerarquía de controles, el tema de la eliminación, el tema de la sustitución, el tema de control de ingeniería, el tema de control administrativo y el tema de PPs. Entonces, eso tiene que tener. Ah, y también, muchachos, también nos piden bastante el tema de los cargos de entrega de los equipos de protección personal relacionados al tema del COVID. ¿Cuáles son esos, Roberto? Bueno, el control de mascarillas, ¿no? O sea, ¿cuántas mascarillas le das tú a la semana o a tus trabajadores? Eso también nos están pidiendo evidencia, ¿ya? Constancias, respiradores, lentes, traje y careta, o sea, todo eso de tener un cargo de entrega, ¿ya? Entonces, ahora, Roberto, ¿y cómo puedo hacer yo, Roberto, para evitar que Sunafil me ponga una multa? Porque acá son 12 puntos y esos que son los mínimos, ¿no? O sea, cada requerimiento de Sunafil va a depender de la situación, ¿no? O del tipo de incumplimiento que hagas, pero estos son los 12 puntos mínimos. Ahora, ¿cómo yo me puedo, no sé, cómo puedo hacer seguimiento? La primera norma que estábamos viendo, muchachos, de Sunafil, del tema del protocolo de fiscalización, nos da justamente esta lista de verificación. Bueno, ese es el anexo 3, ¿no? De la 055, ¿no? Y aquí está dividida, este checklist está dividido en 4 bloques. Y me da la opción, y me da esta opción de cumple en proceso de implementación, cumple parcialmente o no cumple. Y acá están los 4 bloques, ¿no? Se habla del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, habla de los lineamientos básicos para la vigilancia, prevención y control, las consideraciones para regreso y reincorporación y otras disposiciones. Entonces, si se dan cuenta, es el plan, ¿no? Esto lo hemos visto en el plan, en la estructura. Y así nos da un checklist, ¿no? Por ejemplo, no sé si se logra notar, pero por ejemplo aquí, ¿no? Dice, no, como un primer checklist, dice, no, el servicio de SCT o quien haga sus veces en el centro de trabajo ha elaborado el plan de vigilancia, presión y control, y aquí voy marcando, ¿no? Si cumple, ¿no? Otro ejemplo, Roberto dice, a ver, mire, acá el plan fue aprobado por el comité o supervisor según correspondiente en un plazo máximo de 48 horas, bueno, sí le puedo poner que sí, ¿no? Y así voy yendo, ¿no? Con esto me va a ayudar bastante. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El plan de vigilancia, presión y control COVID-19 en el trabajo especifica lo siguiente. Lo que vimos hace un momento. El número de trabajadores, la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Riesgo, ahí acá está, ¿no? Riesgo muy alto, alto, mediano o bajo. Miren, las características de vigilancia, previsión y control de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Entonces, acá debo tener una planilla, entonces yo le pongo que sí cumplo. Y así voy revisando, miren. Dice, el registro, o sea, tu plan se registró ante el MINSA. Acá voy a agarrar, o sea, voy a hacer el tema de las preguntas, acá, ¿no? Los temas de limpieza, ¿ves? Acá dice, la empresa adoptó las medidas de limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo. Bueno, voy a marcar que sí.
Mira, y acá hay un punto, justo lo que decía, ¿no? Si contamos con un procedimiento de limpieza. De aquí fue donde sacamos este tema de procedimiento. Acá, mira, este checklist te lo está pidiendo. Mira, y acá hay más, me dice, mire el punto 7, dice, en los puntos de mayor contacto, como pasamanos, manijas, mesas y otros puntos más, dice, se ha reforzado el procedimiento de limpieza y desinfección. O sea, miren lo que está pidiendo, ¿ah? Como le digo, este checklist sería bueno que lo analice, lo revisen más detalladamente, y acá está, ¿no? Lo que interesante de este checklist es que miren, me dice, o sea, cruza con la 972 y cruza los artículos de la ley y el reglamento. Por ejemplo, mire acá, dice, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? De qué hacer en caso de encontrar un caso sospechoso o un caso probable, un caso confirmado. Dice, ¿no? Dice, el plan precisa de identificarse un caso sospechoso o contacto directo con un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas. ¿Qué es lo que dice Roberto? Y número uno, derivación al establecimiento de salud para su manejo de conformidad con la RM 193. ¿Qué más, Roberto? Evaluación por el responsable de la salud. Número tres, Roberto, comunicar a la autoridad de salud correspondiente. Número cuarto, Roberto, brindar material e información sobre la prevención del contagio. Justamente lo que dije hace un momento, ¿no? Dice, número uno, derivación a la clínica. Número dos, evaluación por el médico. Número tres, comunicar a la autoridad. Y número cuatro, hay que hacerle capacitación a los trabajadores respecto al tema de aislamiento. Ahora, si te das cuenta, este punto nueve, hay que tener sea, cuatro evidencias de cómo derivarlo. De repente hacer un informe, el registro de que le has entregado las recomendaciones del tema de las medidas de seguridad cuando para el aislamiento. Entonces, acá este checklist, los invito muchachos a que lo revisen, y acá hay varios puntos, ¿ah? Por ejemplo, miren el punto número 10 dice, ¿no? El plan puede establecer medidas de seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario al trabajador que ha sido identificado como caso sospechoso, sea, evidencia. Por eso creo que tenemos el formato F300. Y así, ¿no? Y así varios puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren esta parte acá, miren, ya me está pidiendo acá varios puntos. Miren, el tema de lavado de manos, dice, ¿no? Cuenta con puntos de lavado, o sea, lavadero, caño con condición agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante, papel toalla, mira lo que está pidiendo, ¿ah? Y el alcohol en gel o líquidos que eviten el contacto con grifos o manijas, asegurándose la cantidad y ubicación. Miren, hay que asegurarnos la cantidad y la ubicación de los mismos. Entonces, si se dan cuenta, esto nos va a ayudar bastante. O sea, va a ayudar bastante en la implementación. Los que realmente están en proceso, pero este checklist ayuda bastante. El tema de sensibilización, el tema de las medidas colectivas también, el tema de las medidas de protección personal. Dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá Roberto? Dice, el empleador proporciona a sus trabajadores los CPPs, garantiza su disponibilidad. Miren, tienes que garantizar que haya un stock y, o sea, esté disponible y adecuado a su uso, ¿no? Y uso y conservación, así como la correcta eliminación. Mira, ¿ves? Ya que nos está hablando de la eliminación del EPP, ¿no? En función de los riesgos existentes en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los riesgos de exposición al SARS-CoV-2. ¿Ven? Como digo, este checklist es ayuda bastante y hay cosas que en el plan no están. Y acá, y como que esto ya me complementa porque acá hay puntos que no están, o puntos de implementación, ¿no? Que no lo voy a encontrar en el plan. Y así, ¿no? Como digo, los invito a que revisen estos checklists, le ayuda bastante, ¿ah? Entonces, eso sería todo. Y bueno, muchas gracias por su atención.